Vamos a dialogar a esta hora con el ingeniero Richard Arce, es congresista de la República, columnista del diario Perú 21, a quien agradecemos este tiempo que nos da aquí en RCR. Buenas tardes, un gusto como siempre dialogar con RCR. Sí, queremos comenzar, ingeniero. La presidenta de la República, según esta última encuesta dada para el diario El Comercio, sí, igual, ¿no? Con una desaprobación muy importante. Pero parece que no le importa mucho a la presidenta, ¿no? Porque ha dicho que ella sigue trabajando a pesar de las adversidades. Nuevamente dice que ella es una mujer que está luchando por el país, pero la situación está complicada, la verdad. Se viene una huelga, por ejemplo, del magisterio. Hemos conversado también hace unos instantes con parte de un sector de salud de la Federación Médica que también están reclamando presupuesto. Han hecho, por ejemplo, en Piura un plantón y quizás también realicen en los próximos días una huelga indefinida. Una situación complicada que vivimos, que no salimos todavía de esta crisis. Definitivamente, y es parte y responsabilidad del gobierno actual, que parece no entienden los mensajes de la tendencia que se da ya con el nivel de desaprobación permanente que tiene el gobierno, con menos de un dígito, batiendo récord histórico, a la par del Congreso de la República, porque hay que hacer énfasis en ese aspecto. Más que el gobierno, el Ejecutivo, acá la responsabilidad recae directamente en el Congreso porque es quien está gobernando. Lo dice un medio tan prestigioso como The Economics, que menciona que estamos en piloto automático y que es el Congreso el que decide los destinos del país. Y esto a consecuencia de que prácticamente el gobierno de Dina Boluarte ha abdicado en favor de los congresistas y por eso es que ellos tienen cheque en blanco para destruir la institucionalidad, para favorecer economías ilegales, inclusive para beneficiarse, en el caso de los congresistas, con cada denuncia de los traficantes, mochasueldos, niños que hay en el Congreso, ¿no? Pero parece que les importa poco, ingeniero, porque siguen en lo mismo, ¿no? Mire, por ejemplo, lo que me ha llamado la atención hoy, los congresistas de la bancada de Perú Libre han aprovechado un evento que han hecho de hoy realizar dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo, donde han celebrado una actividad por su aniversario al parecer, y ensalzan la figura de Vladimir Cerrón en una muestra fotográfica, y sabemos que Vladimir Cerrón pues está buscado por la justicia, es un sentenciado a prisión y no ubicable, y que esto se haga dentro del Congreso de la República, ¿qué le parece? Es una muestra de que viven no solamente en una realidad paralela, sino que están pretendiendo, en este caso particular, seguir sacando provecho, buscar impunidad con el caso de Vladimir Cerrón, porque tiene una bancada que lo respalda en una alianza obscena con el fujimorismo. Se suponía que eran de la izquierda, ellos hablan de una izquierda revolucionaria, pero en el Congreso se han aliado con la extrema derecha y forman parte de la mesa directiva, no por casualidad, porque es un pacto infame que ha permitido inclusive conformar un tribunal constitucional a la medida, un defensor del pueblo que se dedica a defender a las organizaciones criminales con esta pretendida ley de la extinción de dominio. Entonces, se siente omnipotente, pues, y la impunidad cunde en nuestro país cuando tenemos a Vladimir Cerrón utilizando al Congreso de la República justamente como instrumento para que pueda evadir a la justicia, sabiendo que tiene sentencia y es un prófugo. Claro, Eso es la muestra del desprecio con el país que muestran actualmente los congresistas, con el aval evidentemente de las otras bancadas, ¿no? Y para esto se presta Alianza para el Progreso, porque aprovecha esa circunstancia para buscar beneficio y se ubica estratégicamente en la presidencia del Congreso, ahora, ¿a ¿no? usted también le parece extraño y preocupante que tanto tiempo ya que desde 2023, octubre al parecer, Vladimir Cerrón está prófugo, inubicable, y que se diga por parte de las autoridades, diversos ministros del Interior que han cambiado del puesto, que ya estamos próximos, que lo tenemos cerca, y que justamente cuando ya se le iba a capturar, escapó y fugó? El mensaje es evidentemente contradictorio, pero ¿qué se puede esperar de un ministro del Interior como Santibáñez, ¿no? Que tiene antecedentes de estar abogando por delincuentes.
está muy bien, la función del abogado es defender el derecho hasta de los imputados, de los criminales, pero hay un código deontológico, ¿no? Hay un código de ética. Y curiosamente, el que defendía delincuentes el día de hoy persigue supuestamente a la delincuencia. No se le cree nada, al contrario, parece un mensaje subliminal que le envía a Vladimir Cerrón diciendo que le están pisando los talones o que ya saben dónde se encuentra, cuando en realidad no lo captura, porque si saben dónde se encuentra el día de hoy deberían presentarlo enmarrocado, en traje a rayas a ese delincuente que se levantó en peso al gobierno regional de Junín. No, sí, porque parece que es una burla que escuchemos al ministro del Interior decir, sí, ya está, nosotros lo tenemos ya cercado, sabemos que está en el Perú, pero cuando se le pregunta, pero ¿por qué no? Sí, es que no podemos adelantar, no podemos precisar, está dentro de inteligencia. Incluso ayer el Premier ha anunciado que se ha formado un nuevo grupo especial para la captura de Vladimir Cerrón porque hay mucha filtración de información. Lo real y lo objetivo son las acciones. Y eso podemos testimoniarlo con la pretensión, en principio, de tumbarse un área determinada de la Policía Nacional que se encargaba de perseguir justamente a los corruptos, a los delincuentes, a las organizaciones criminales, como es la DIVIAG, que realizaba la labor de inteligencia y que nos había permitido tener resultados en estos últimos años al extremo de tener en el banquillo de los acusados a los presidentes y expresidentes del país. Su rol ha sido absolutamente transparente porque no se casaron con nadie. Tanto gobiernos de derecha, de izquierda, de centro que han estado involucrados en actos de corrupción han sido investigados y en compañía de la Fiscalía y sobre todo con una orden judicial en mano han actuado como corresponde a ley. Por eso es que han tenido evidencias de pruebas, colaboraciones eficaces. ¿Y qué hace el ministro Santibáñez y su antecesor? Tumbarse la DIVIAG, tumbarse al coronel Colchado. ¿Para qué? Para allanar el camino y no tener ninguna piedra en el zapato y puedan haber impunidad en el caso particular de Vladimir Cerrón. Con eso no tiene ninguna coherencia de justamente el ministro del Interior de motivar, de generar un espacio para que la policía haga su trabajo. Al contrario, los ha limitado, es una acción que inclusive vedada, que denigra la imagen de la policía, ¿no? Así es, ¿no? Mire, y le quería comentar también, ingeniero, que justamente hay una congresista comprometida del partido, la parlamentaria María Agüero, que ha sido, y sabemos, pues, escudera de Vladimir Cerrón, y ahora está acusada de recorte de sueldos, ¿no? Denunciada por un programa Latina este domingo pasado de haber recortado el 10% de saber a uno de sus trabajadores de su despacho. Pero lo más, no sé ya cómo calificar, es que Vladimir Cerrón, a través de sus redes sociales, incluso da su respaldo, ¿no? La camarada congresista María Agüero dice, cuenta con todo nuestro respaldo, sin ninguna duda, continuemos la brega por un Perú libre sin que nos entretenga. Está igual casi al discurso de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Que dice que no, todas estas situaciones del que no tiene respaldo, de estas cifras que dan las encuestadoras no la van a distraer. Ya es irrisorio esta situación, ¿no? Es un flaco respaldo, ¿no? Porque para empezar me está respaldando un delincuente en el caso de Vladimir Cerrón. Entonces, más bien la congresista Agüero con ese tipo de respaldos se muestra la calaña de gente que son, ¿no? Porque lo que indigna es, se ufanan, levantan la voz hablando de revolución, mostrando que son de izquierda, que luchan por los pobres. Y lo primero que hacen es justamente esquilmar a los pobres, a sus trabajadores. En el Congreso, el congresista tiene poder absoluto para poder seleccionar a sus trabajadores, retirarlos, y aprovechando esa discrecionalidad, lo que hacen en el Congreso es mochar sueldos. Extorsionan a sus trabajadores al mismo estilo que el Tren de Aragua, que extorsiona a pequeños empresarios y les pide dinero mensualmente para que paguen un cupo. Lo que hacen los congresistas es la misma modalidad delincuencial. Por eso es grave esta acusación, en este caso pidiendo el 10%. Los respaldos que se dan entre ellos, lo único que nos muestra es que está podrido nuestra clase política y sobre todo los que están en el Congreso de la República, ¿no? Tanto el fujimorismo, tanto Perú Libre, el cerronismo y Alianza por el Progreso y todos estos partidos que inclusive tienen congresistas lumpen ahí de por medio, van a tener que responder a la justicia.
todas las infamias, todos los actos de ignominia que cometen durante este tiempo que están en el poder, va a tener consecuencias. Y ya los estamos viendo porque evidentemente estos son pruebas contundentes que en su momento, porque el poder no les va a durar toda la vida, van a tener que responder a la justicia. Ojo también. El largo brazo de la ley les va a caer. Ojo también, ingeniero, que también el pueblo se cansa, ¿no? Y hemos visto el otro día en una ceremonia la ministra de Cultura pifiada, rechazada, y hemos visto también ayer la situación del gobernador regional de Ayacucho, señor Oscorima, ¿no? Y hay que recordar que a la congresista Chirinos también la abucharon en un local en Barranco. Entonces esto no es casualidad. Ojo, no estamos avalando de que se tiene que agredir a las autoridades de ninguna manera. No estamos de acuerdo en ese tipo de expresiones de agresión. Pero también es legítimo del otro lado que la población muestre su descontento, su rechazo, que ya se refleja en las encuestas, que no es novedad. Claro. Es una contundencia mes tras mes y es una tendencia, en este caso, del nivel de rechazo. Si las autoridades en el Congreso, en el Ejecutivo, quieren vivir en una realidad paralela, no quieren entender que el pueblo los rechaza, los detesta porque están abusando del poder, ese es ya un problema mayor. Porque lo que estamos llegando con este nivel de desaprobación tan alto es que las autoridades están perdiendo legitimidad. Y la muestra de esto es que la población ya se está manifestando, la población ya despertó. Y cuando una autoridad, un Congreso pierde legitimidad, un gobierno pierde legitimidad, evidentemente su situación es precaria. Lamentablemente eso nos va a llevar a una crisis política mayor porque entraremos probablemente a un proceso de transición cuando caigan. Y cuando caigan van a terminar en la cárcel, eso es el objetivo. Porque evidentemente están cometiendo delitos, aprovechándose del poder que tienen. Y en ese marco de descrédito, finalmente, ingeniero, ¿cómo se presentan las próximas elecciones, no? Estamos ya, la presidenta lo ha dicho que va a convocar en abril ya del próximo año las elecciones para el 2026, en este marco de crisis política, de desacreditación de los poderes del Estado. Es un escenario de incertidumbre definitivamente, con 35 partidos políticos y sin la posibilidad de que haya unas elecciones primarias que permita un filtro para tener más o menos unas 10 organizaciones políticas que participen realmente en el proceso electoral. Evidentemente nos han llevado a una especie de desorden político. Las próximas elecciones con 35 y probablemente lleguemos a 40 partidos políticos va a ser complicadísimo, porque se tienen que armar planchas, por ejemplo, y tienen que pasar la valla de 5%. La mayoría no va a pasar. Entonces nuevamente va a haber una especie de concentración donde el que sale beneficiado justamente es el fujimorismo. Porque así no nos guste, tienen un voto duro, pues de un 5, 6, 7%, con lo cual pasarían la valla y nuevamente vamos a tener toda esta sarta de impresentables. Recuerda bien lo que ha hecho el día de hoy este congresista Cordero Yontay, que viene justamente del fujimorismo, ha presentado un proyecto de ley para que los sentenciados por corrupción puedan postular a la presidencia. Ese es el colmo, ¿no? De verdad. Es más, es mejor que pongamos a Canevo, a Momón, a Loco Perochena en el Congreso, que sean ellos mejor los que legislen, ¿no? Discúlpame la ironía, pero seamos objetivos, eso es lo que estamos viendo, están legislando en el Congreso para favorecer a la delincuencia, para favorecer a los corruptos, a los sinvergüenzas. La indignación es generalizada, ¿no? Y ante ello incluso una posible candidatura de Alberto Fujimori. Eso no caigamos en el juego, o sea, el señor es octogenario, es imposible que pueda postular así el Congreso quiera torcer, porque el indulto no le eximió de la responsabilidad penal. Y además hay una reparación civil de más de 50 millones. Y eso con un indulto trucho, ¿no? Porque recordemos bien cómo se ha dado en estas circunstancias. Esto es solo una estrategia del fujimorismo para ponerlo en la plataforma política e impulsar la candidatura de Keiko Fujimori. No hay que caer en el juego perverso, en estos actos maquiavélicos que cometen en el fujimorismo y son especialistas en vendernos gato por liebre, pues. Para ser ¿Usted cree que Keiko va a postular? Por supuesto, porque lo que va a surgir es elemental. Van a presentar a Alberto Fujimori como candidato y lo que corresponde es que el Jurado Nacional de Elecciones no lo inscriba como candidato. Al no inscribirlo, lo primero es la victimización, ¿no? No quieren que el presidente que tiene mayor aceptación postule, entonces, bueno, vamos a postular nosotros. Entonces, pero ya prepararon la canita, como quien dice, ya prepararon el terreno. Ojo que se puede repetir. Estamos en ese juego perverso, una persona, un octogenario,
que más bien debería estar descansando. Fíjate, ahí hay otro detalle hasta de humanidad. Ujú. Tanto hablan de que se debe tener cierta humanidad con Alberto Fujimori. Una persona de esa edad ya debería estar en los cuarteles de invierno descansando y disfrutando de su familia. Lo van a exponer públicamente porque al final no les importa el país, lo que les importa son los intereses, inclusive no les importa su propia familia. Por eso fue que Keiko Fujimori presentó la denuncia contra el indulto de su propio Claro, padre. hemos visto ya No hay la... que olvidar en el Perú, hay sabemos, que recordar y que Alberto Fujimori inclusive renunció a ser peruano postulando al Senado japonés. sabemos ¿De qué ya de la estamos hablando, historia, no? sabemos ya de la historia de los Fujimori, ¿no? Pues sus Y problemas lo más grave familiares. es para que te des cuenta que en el Congreso utilizan para beneficio personal, no están legislando para el país, se han concentrado para fabricarle una supuesta pensión para Alberto Fujimori, sabiendo que es ilegal, sabiendo que ni siquiera es una pensión, porque en realidad es una liberalidad, es un beneficio por haber ejercido un cargo. Pero en el caso de Alberto Fujimori no le corresponde, porque tiene acusación constitucional y porque está sentenciado, Ujú. sentencia consentida Y por sin, corrupción. y sin pagar Lo un que sol, tiene. ¿ah? Y sin pagar un sol de su reparación civil. Imagínate, y fíjate el insulto a la pobreza, ¿no? Porque ¿cuántos pensionistas en nuestro país reciben 300, 400 soles miserables para poder vivir día a día? Él va a recibir 15.600, ¿no? ¿Qué tal cachetada la pobreza, ¿no? Bien, lamentable pues la situación que estamos nosotros, esta crisis política que vivimos. Muchas gracias al ingeniero Richard Arce. Vamos a tener seguramente más adelante oportunidad de seguir dialogando aquí en RCR. Muy, muy amable ingeniero por su atención aquí a Red de Comunicación Regional. No, un gusto, Lizardo. Esperemos que podamos salir de esta circunstancia. Yo siento que el Perú es mucho más grande que la miseria de sus políticos, ¿no? Que es un grupete que el día de hoy está en el poder y más de 30 millones. Vamos a reconstruir nuestra patria de todos estos actos de ignominia y abuso que cometen. Un gran abrazo. Un abrazo, esperemos que sea así.